¿Cómo están? ¿Bien? ¿Han comido? ¿Han estado en Roma alguna vez? Algunos sí. Bueno. ¿Vieron el Coliseo de Roma? El Coloseo. Dicen que a principios del siglo IV, cuando la persecución de Diocleciano, lanzaron a varios cristianos a las fieras. Y de pronto salió un león que se iba a comer a todos. Se acercó a un cristiano que estaba allí y el cristiano dijo, le llamó y le dijo algo al oído al león, y el león se marchó muy mansito y no lo devoró. Así que toda la gente aplaudieron, pidieron al emperador que le salvaran la vida y todo esto. Y al final el emperador le preguntó al cristiano, oye, ¿qué le dijiste al león para que te respetara la vida? Dijo, muy sencillo. Le dije, cómeme si quieres, pero después de comer tendrás que pronunciar una conferencia. Y se marchó. Si después de comer te piden hablar a un público tan numeroso como este, capaz que la gente se vuelva para atrás. Bueno, ¿cuántos de mis oyentes de esta tarde me han tenido como profesor en los cursos de verano aquí en Los Ángeles, en estos 3 años? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, eso me da mucha seguridad, porque si pierdo el hilo, cualquiera de ellos puede venir a sustituirme. Ya tengo alumnos aventajados aquí, que no contentos de haberme soportado alguna vez, vuelven aquí a sufrir. Muy bien, vamos a presentarles a ustedes un momentito. ¿Cuántos alumnos hay aquí ahora, en este momento? ¿Cuántas personas que vengan de Australia? No, de Australia no viene nadie. De las Islas Filipinas, nadie. Del continente asiático, de Asia no viene nadie. Nadie, no hay chinos, japoneses, coreanos, indios, hindúes, pakistaníes, afganos, ¿no? Israelíes, jordanos, no hay nadie. ¿Cuántos vienen de África? ¿De África? Nadie, no tenemos ni australianos, ni africanos, ni asiáticos. Esto se va reduciendo peligrosamente. ¿Cuántos son europeos? Una nomás allá perdida. Nada más una europea. ¿De dónde es? ¿Es de Alemania o de Bélgica? De los dos sitios. Alemania y Bélgica. Una pura europea nada más. Y yo ya casi no sé de dónde soy. Bueno, se supone que todos los demás son americanos, entonces. Espera a ver. De Australia no hay, de África no hay, de Asia no hay, de Europa una, pues el único continente que queda es de las Américas. Las Américas. ¿Cuántos hay de Chile? De Chile. De Argentina. De Uruguay. De Paraguay. De Brasil. De Perú. Vamos a ir subiendo para arriba. De Perú, allá 1, 2... Usted me dijo que era catalana. Se apellida Puig, por su esposo, es catalán. ¿De Perú cuántos eran? 3. Bueno. De Colombia. De Colombia, poquitos. De Ecuador. Nadie. De las Bahamas. De Venezuela. De Cuba. 1. De Puerto Rico. De Panamá. De Colombia. Ya dije de Colombia. De Costa Rica. De Nicaragua. De Guatemala. De El Salvador. Sí, de El Salvador ya hay bastantes personas. De Belice. No. De Puerto Príncipe. De México.
¿Y por qué no empecé por ahí? De los Estados Unidos de Norteamérica. Unos poquitos solo. Sí, ya entiendo, ya entiendo. De Canadá. De Canadá también hay. Bueno, de algún sitio que no hayamos mencionado. De Alaska. Pero Alaska son los Estados Unidos. ¿Usted es de Alaska? De Honduras. Se nos había olvidado Honduras. Lo siento, por eso digo. ¿Y usted? También de Honduras. Y de Hawái. Muy bien. ¿Dónde tengo yo mis papeles? Me los llevó Marta. Me llevó todos los papeles. Luego dicen que hay que confiar en las mujeres. Venga, para que vea que no le guardo rencor. Muy bien, ha dicho Marta que en la Universidad Pontificia de Salamanca explico teología moral fundamental, de lo cual hay un libro por ahí. No debemos hacer propaganda, pero es uno de los libros que están abajo en uno de los stands, en uno de los puestos, en el 742. Están varios libros míos. Se me escapó. Explico también teología moral de la sexualidad, de lo cual dimos aquí, me parece, hace 2 años, uno de los talleres. Y explico también bioética, cuestiones de bioética, reproducción humana asistida, fecundación in vitro, clonación, maternidad subrogada, todas esas cuestiones. Eutanasia, AIDS, SIDA, enfermos mentales, testamentos vitales, algunas cuestiones de esas. Va a salir también próximamente un libro de teología moral de la sociedad, que es uno de los temas que hemos explicado en los cursos de verano en la Escuela de Teología de aquí. Y como saben, estoy empeñado desde que vine hace ya 5 años o 3 años en que el Instituto de Ciencias Religiosas de Los Ángeles quede afiliado a nuestra Universidad Pontificia de Salamanca. Sin más, el tema que vamos a dar este ratito se titula La formación de la conciencia moral. Tienen ahí un esquema en la parte de adelante que vamos a ir desarrollando poco a poco. Comenzamos con un número del Catecismo de la Iglesia Católica, publicado en el año 1992 por la Santa Sede. Dice: presente en el corazón de la persona la conciencia moral, véase Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 2, versos 14 a 16, le ordena al ser humano, en el momento oportuno, practicar el bien y evitar el mal. Juzga también las opciones concretas, aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas. Romanos 1:32. Atestigua la autoridad de la verdad con referencia al bien supremo, por el cual la persona humana se siente atraída y cuyos mandamientos acoge. El hombre prudente y la mujer, claro, cuando escuchan la conciencia moral, pueden oír a Dios que les habla. Vamos a tomar un lápiz y vamos a subrayar algunas palabras que hay ahí. Presente en el corazón de la persona está la conciencia moral. Evidentemente, esto es una metáfora, porque abrimos el corazón físico y ahí no encontramos la conciencia. Por tanto, se ve que se habla del lenguaje bíblico, que entendía la conciencia como el centro de la reflexión, el centro de las decisiones humanas, como vamos a ver dentro de un momento. Al decirnos que la conciencia moral está en el fondo del corazón, se nos está queriendo decir que pertenece al fondo de lo que nos hace realmente humanos y de lo que nos hace personas, que es la capacidad de decidir sobre el bien y sobre el mal. Muy bien. Después, yo quería subrayar en mi guión la palabra ordena. Después voy a subrayar también la palabra juzga.
Después voy a subrayar ahora la palabra aprueba, aprobar, y la palabra denunciar. Así que la primera palabra nos dice que la conciencia pertenece al núcleo fundamental de nuestra vida. Y con 4 verbos se nos explican las funciones de la misma: ordenar, juzgar, aprobar y denunciar. Bueno, y detrás vamos a poner una quinta, que es atestiguar. Hay un libro que yo explico muchas veces, ya es antiguo, de origen francés, que explico a mis alumnos, que compara la conciencia a varias funciones de la sociedad civil. La función de policía, la función de juez, la función de guarda, guardián, la función de orientador, cuando alguien se pierde por las calles. Y ahí están las funciones. Algunas nos preceden, otras nos acompañan y otras nos siguen. Por tanto, se puede hablar de una conciencia antecedente, de una conciencia concomitante y de una conciencia consecuente. Dicho de una forma muy sencillita, la conciencia a veces va delante de nosotros diciendo: sígueme, por aquí has de ir. Otras veces va a nuestro lado y nos dice: no tomes ese camino. Y otras veces viene detrás y nos dice: ¿por qué has hecho esto? Pero no solamente la conciencia viene condenándonos. Hay una frase en castellano que dice: me remuerde la conciencia. Pero no solamente remuerde, también aprueba. También te dice: muy bien, bravo, has hecho bien. El texto nos lo dice, aprobando algunas acciones, aprobando las acciones buenas y denunciando las que eran malas. La conciencia es insobornable, se entiende la palabra, ¿verdad? No admite chantajes, es inchantajeable. Decía el borrachito, el curadito, dicen en Chile, dice: yo, para ahogar mis penas, he aprendido a tomar y a beber, pero lo que pasa con mis penas es que han aprendido a nadar. Están por encima del líquido. Y con la conciencia pasa algo parecido. Uno trata de adormecerla y de darle pastillitas para que se duerma, pero después de un rato te das cuenta de que en la mano de la conciencia están todas las pastillitas, que no se las ha tomado. No hay quien la adormezca, la conciencia, y vuelve a salir a la superficie, se desvela, y es además ella la que nos marca unas rayitas aquí. Fíjense qué mala conciencia tengo yo, que ya me están saliendo unas cuantas. Además, la conciencia de vez en cuando nos va arrancando pelos, nos quedamos calvos, nos va royendo el píloro y el estómago y nos crea úlceras. Parece que lo estoy diciendo en broma, pero es verdad. Es verdad, porque el ser humano es un animal psicosomático, es decir, cuerpo y espíritu. Y el ser humano a veces trata de engañar a los demás. Dicen que podemos engañar a muchas personas durante poco tiempo o a una persona durante mucho tiempo, pero no somos capaces de engañar a muchas personas durante mucho tiempo. Pero aunque fuéramos capaces de engañar a otras personas, a Dios no le podemos engañar. Y a nuestra conciencia jamás, porque es la voz de Dios. Nuestra conciencia no la podemos engañar. A los demás podemos decir: fíjate que hice tal mal, hablé un día mal de ti, pero es que me obligaron. Y mi conciencia por dentro dice: mentiroso, nadie te obligaba. Es insobornable, no se la puede adormecer. Y de vez en cuando sale para recordarnos: has dicho a todos que aquella acción la hiciste con buena intención, pero recuerda que no tenías buena intención. ¿Quieren que me calle un momentito y piensan ustedes a ver cuál de sus acciones anteriores está flotando ahí y ustedes tratan de hundirla y ella sale otra vez y vuelve para abajo y ella vuelve a salir? ¿Me callo o no soportan ese silencio? Sigue hablando nomás. Bueno, así que ella ordena previamente. Segundo, aprueba, no, juzga, nos juzga lo que hemos hecho. Tercero, aprueba, denuncia, atestigua también. Atestigua la autoridad de la verdad. Y eso que viene a continuación es muy importante. Con referencia
al bien supremo. Nuestro mundo con frecuencia olvida el bien supremo, que está escrito con mayúscula, que es lo mismo que Dios, y se busca otros diosecillos a lo largo del camino, pero al final todos esos diosecitos poco a poco nos van diciendo como a San Agustín. San Agustín dice que se volvió a las criaturas y les decía, ¿son ustedes Dios? Y las criaturas decían, busca más allá de nosotras. Él está más allá. Nosotros somos reflejo. Así que la conciencia nos remite no a los bienes inmediatos. Los bienes inmediatos son un puesto que voy a conseguir, un título en la universidad, una lotería que me voy a sacar, que mis hijos encuentren trabajo, qué sé yo. Esos bienes son importantes, nos ayudan para nuestra autoafirmación. Pero al final esos bienes nos dicen que no son el bien supremo, que el bien supremo está más allá. Y la conciencia nos acusa, voy a decirlo con palabras difíciles, de absolutizar lo relativo y de relativizar lo absoluto. Dirán ustedes, bueno, tan difícil no era. La conciencia nos dice que los bienes perecederos, inmediatos, parciales, son con frecuencia divinizados y absolutizados por nosotros. Y al revés, y el bien supremo lo rebajamos de categoría y decimos que al final Dios no era tan importante como él mismo se creía. Pero nuestra conciencia se rebela contra ese chantaje al que la sometemos y nos dice una y otra vez, estás equivocado. Has divinizado a las cosas y has cosificado a la divinidad. Has hecho que lo importante se vuelva accesorio y que lo accesorio se vuelva importante. Y si me quieres escuchar, esa es la fuente de todos tus males. Y ese es el manantial de todos tus dolores y de todas tus lágrimas. Así que la conciencia en realidad determina nuestra felicidad, o por lo menos nos la revela. El ser humano, por tanto, cuando es prudente, escucha la conciencia moral. Se podría decir entonces que la prudencia moral no es el freno y la reversa, el freno y la marcha atrás, sino que la prudencia nos indica manejar bien nuestro vehículo para encontrar la meta de nuestra felicidad. Es, por tanto, la gran orientación de nuestra vida. Bueno, ustedes están viendo que estoy evitando una palabra, pero ya no resisto más. Y es la palabra luz, que es la que determina este congreso de este año. Permanecer en la luz. Por tanto, la conciencia es la gran luz que nos orienta por el camino que nos lleva a ser nosotros mismos, que nos lleva a identificarnos con Dios. Bueno, estas palabras del catecismo son venerables, son importantes y nos recuerdan esa majestad de esa voz a la que hemos de prestar atención si no queremos perder el camino y si queremos al mismo tiempo, como nos decían esta mañana en la introducción del Congreso, ser como Jesús, luz para los demás, para que tampoco los demás pierdan el camino. Muchos de ustedes son catequistas o guías de otras personas y se dan cuenta, como yo, de la importancia que tiene formar la conciencia de esas personas. Y seguramente por eso están hoy aquí. Vamos a ir siguiendo esos puntos, esos 5 puntos, de forma estricta. El número 1, algo sobre la noción de la conciencia. Número 2, ¿qué nos dice la palabra de Dios sobre la conciencia? Número 3, la conciencia en la actualidad, sobre todo en la voz de la Iglesia. Número 4, la conciencia en la reflexión moral. Y número 5, algunas pistas para la educación de la conciencia. Yo me doy cuenta de que este es mucho programa para tan poquito tiempo. En este curso que empezará en octubre en la Universidad Pontificia de Salamanca, yo voy a dar un curso sobre la conciencia que durará desde octubre hasta febrero. Así que todo lo que voy a dar allí en 4 meses lo voy a resumir en estas píldoras de este ratito nada más. Bueno, los que se van empezando a dormir pueden seguir durmiendo tranquilamente. Y los que están a su lado tengan la compasión de dejarles dormir porque están cansados y cansadas. No pasa nada.
A mí me han invitado y me han traído desde España para que les diga lo que yo pienso, no para que les mantenga despiertos, ¿ven? Así que pueden seguir dormidos si quieren. Punto primero, la noción de la conciencia. Adrede he cortado la palabra al hablar, ¿se han dado cuenta? La conciencia, la conciencia. En España cuentan un chiste que es muy tonto, nunca hace reír a nadie. Dicen que a un soldadito le preguntó un día el sargento, ¿de cuántas partes se compone el fusil? Y dijo, de 2, mi sargento, de fu y de sil. Bueno, aquí se ha hecho reír, menos mal. Bueno, pues con la conciencia pasa lo mismo. ¿De cuántas partes se compone la conciencia? De 2, de con y de ciencia. Pero esto ya no es chiste, esto lo he dicho adrede, porque es verdad. Entonces, ¿qué es la conciencia? Es una ciencia es un conocimiento reflejo. Ahora se ve que el chiste tenía seriedad. Es un volver sobre los conocimientos de una persona. Es, por tanto, insisto, un conocimiento reflejo, no solamente sobre las cosas, sino sobre las acciones, las actitudes, los valores que ordenan y gobiernan una vida. Seguramente todos ustedes se dan cuenta de que hay una conciencia psicológica y hay una conciencia moral. La señora que viene de Alemania esto lo sabe muy bien, porque en castellano llamamos conciencia tanto a la conciencia psicológica como a la conciencia moral. Pero en alemán se distingue bien entre Bewusstsein und Gewissen, ¿no es cierto? La conciencia psicológica me dice, yo estoy tocando ahora este atril. Y la conciencia moral me dice, no deberías tocar este atril ahora porque estás perdiendo tiempo. La primera se refiere a lo fáctico y la segunda a lo ético. La primera me dice, fíjate que he mentido a mi compañero de clase. Eso es conciencia psicológica. Y la conciencia moral me dice, yo no debería haber mentido. Por tanto, la conciencia psicológica me dice lo que estoy haciendo. Y la conciencia moral me dice lo que no debería hacer o lo que debería hacer. Bueno, yo creo que eso se entiende fácilmente. A continuación decimos, ya estamos en el número 2, ¿ven? Que hay ciertamente una conciencia individual que es la que determina mi escala de valores. Esa conciencia individual, hemos dicho que es voz de Dios y volveremos sobre ello, pero generalmente Dios hace las cosas por medio de otras personas. Los niños son don de Dios, pero generalmente vienen por medio del amor de sus papás, por lo menos hasta la fecundación in vitro. Ahora vendrán de una botellita. Las ideas vienen de Dios, pero generalmente vienen por medio de otros. El amor nos viene de Dios, pero nos viene también de la mano de otros. La conciencia individual es don de Dios, pero es formada también por otras personas que están a nuestro lado, nuestros papás, nuestros educadores. Es formada y deformada. De ahí que Jesús dijera algunas veces, aunque voy a mencionarlo dentro de un momento, ay de aquel por quien vienen los escándalos, ay de aquel que deforma la conciencia de los demás, especialmente la conciencia de los niños. Hay de aquellos, la frase que digo ahora es del profeta Isaías, hay de aquellos que al bien le llaman mal y al mal le llaman bien. Dirán ustedes, ¿se está refiriendo a la televisión? Sí, a la televisión y a nuestros vecinos y a tantas personas que con frecuencia tratan de equivocarnos en el camino. Así que la conciencia individual, como ven, está con frecuencia modificada por la presión social. Vuelvo a guardar silencio, como antes. ¿Quién es que les presiona la conciencia a ustedes? ¿Quién les deformó la conciencia? Es que dicho así es más fácil. No me atreví a decir, ¿a quién están ustedes deformando la conciencia en este momento? Porque entonces es más peligroso y me ponen una mala evaluación y ya no me vuelven a llamar más. Dicen, no llamen a este señor que nos inquieta demasiado. En la presión social nosotros algunas veces somos el agente y otras veces somos el paciente. Con frecuencia nos fijamos más en lo segundo. Mi conciencia moral fue deformada. Fíjense que en materia sexual me dijeron que todo era pecado, así que he tenido la conciencia deformada durante bastante tiempo.
Eso se oye con mucha frecuencia. En materia de moral sexual y en materia de moral social, ¿fueron otros también los que le dijeron que usted no debería compartir nunca sus bienes con los demás? ¿O eso lo ha generado usted mismo? Nuestra conciencia es deformada ciertamente por otros. Y esos otros a veces son personas concretas y a veces son medios de comunicación social y a veces es esa voz social que está ahí flotando en el viento, como en la canción de Bob Dylan, y que son opiniones, valores, conversaciones, letras de canciones que nos van transmitiendo algunas ideas, películas, films que hemos visto, sin necesidad de que sean pornográficos, aparentemente muy bien presentados, con muy buena fotografía. No voy a citar aquí ninguno para no hacerles propaganda, pero sí que me acuerdo, uno que he visto hace pocos días, volviendo en avión desde Chile a Madrid, pusieron una película que era filmada en este gran país, era una comedia divertida, pero los valores morales que transmitía eran perniciosos. Y en un determinado momento, el joven principal, que llevaba una camiseta con una frase en inglés, yo me detuve a ver qué ponía, y ponía, Jesus is wrong, Jesús está equivocado. Y uno dice, ¿a qué venía esa frase ahí? ¿Quién ha pagado esa película? ¿Por qué tienen interés en desprestigiar a Jesús? No lo harán nunca de Mahoma, no se preocupen. Por tanto, pueden ser muchos los que están empeñados en hacer presión social y grupal para que nuestra conciencia se equivoque. He puesto dos ejemplos antes, uno sobre moral social y otro sobre moral sexual, que seguramente abarcan muchas cosas. Pero también nos ocurre, como vamos a ver en otros talleres, que voy a tener 4 talleres en este congreso, nos ocurre también con algunos otros problemas, con las relaciones matrimoniales, por ejemplo, la identidad de la persona homosexual, la aceptación de las uniones libres, determinados proyectos referidos a la violencia, a la guerra, a la paz, a la violencia de sexo, la violencia de género. Son tantas las voces que vuelven sobre nosotros que con frecuencia perdemos el camino. Así que se puede hablar, como digo, de conciencia individual y de presión grupal. A continuación hablaba de los medios de comunicación social. Ya no voy a insistir mucho en ello. Solamente quiero recordarles un hecho reciente de mi propia experiencia. En Salamanca yo he dirigido un seminario con alumnos de la facultad, alumnos y alumnas, sobre los valores morales que se encuentran en los, ¿cómo se llaman? Los anuncios publicitarios de la televisión. ¿Cómo se llaman aquí? ¿Los avisos o los comerciales? Los comerciales. Solamente eso. Dimos un curso entero pidiendo a los alumnos que se fijaran en los comerciales y vieran qué valores ofrecían. El espíritu del gran lama era tan perfecto que a su muerte solo podría reencarnarse en lo más perfecto. Y se ve bajar como una gota de agua que cae de las nubes lentamente, a cámara lenta, para encarnarse en algo. ¿Saben lo que hay al final del trayecto? Una nueva marca de autos. A nosotros nos hace sonreír, pero supongo que a los que sigan la religión budista les parecerá una ofensa. Es un anuncio inmoral. Bueno, y he puesto el más sencillo de todos los que analizamos. Los medios de comunicación social, me explicaba el profesor Robigatti cuando yo estudiaba en Roma, utilizan con frecuencia nuestros instintos primarios para ofrecernos algunas cosas. Por ejemplo, nos presentan máquinas afeitadoras con la imagen de una pareja enamorada que se ofrecen besos. Lo mismo ocurre con todos los comerciales que ofrecen perfumes en torno a la fiesta de la Navidad, ¿o no? Y así sucesivamente. Es decir, tratan de hurgar en el fondo de nuestra conciencia para ver cuáles son nuestras necesidades primarias. Y a continuación nos ofrecen algunos artículos que nos dicen, estos artículos te solucionan esos problemas, lo cual es mentira. Con razón decía un escritor británico lleno de ironía, que tratan de convencernos para que compremos. Que ese es el ideal de la persona en el mundo contemporáneo. Comprar cosas que no necesita, a precios que no puede pagar,
en plazos que no va a cumplir para dejar admirados a unos amigos que tampoco tiene. Así nos engañan, y nos engañan traicionando nuestra propia conciencia. Se suele decir que nuestra conciencia puede estar deformada por dos cosas. Debería soltarme la camisa. Manga estrecha y manga ancha. ¿No se dice aquí eso de esta persona tiene una manga ancha? La conciencia escrupulosa y la conciencia laxa. La conciencia escrupulosa es la de aquella persona que nunca sabe cómo decidirse porque cualquier cosa que haga, esa y su contraria, le parecen malas. Y en cambio, la conciencia laxa es propia de aquella persona que nunca ve dificultades a la hora de actuar. Tercer silencio en este taller. ¿Usted pertenece a los de conciencia escrupulosa o a los de conciencia laxa? No digan nada, ni muevan los ojos siquiera, no se entere el vecino o vecina. Bueno, pues cuando yo era más joven pensaba que la distinción pasaba por aquí. Pensaba que los de conciencia escrupulosa estaban de esta parte y los de conciencia laxa estaban de esa parte. Pensaba que el mundo se dividía efectivamente en dos tipos de conciencia defectuosa, unos por carta de menos y otros por carta de más. Algunos que no sabían decidirse y otros que se decidían porque nada tenía importancia. Everything goes, todo vale. Ahora creo que la distinción no pasa por ahí, sino que pasa... Miren para acá, también los dormidos. Creo que la distinción pasa por aquí. Es decir, por el centro de mí mismo. Quiero decir que en algunas materias yo tengo conciencia escrupulosa y en otras tengo conciencia laxa. Seguramente han conocido ustedes abuelitos de ustedes, abuelitas, que en materia de sexualidad eran muy estrictos y en materia de economía no tanto. O al revés. Nosotros mismos en algunos temas y en algunas materias tenemos la conciencia muy escrupulosa y en otras no tanto. ¿Quieren saber cómo se puede conocer esto? ¿Hay un concienciómetro para saber cuál es nuestra medida de conciencia? Sí, muy fácil. Dime de qué te escandalizas y te diré qué no eres capaz de tolerar. Dime qué cosas te escandalizan a ti y te diré en qué asuntos tienes la conciencia escrupulosa. Y dime qué cosas no reciben de ti ninguna importancia y te diré cómo es de laxa tu conciencia. Y veremos que nosotros mismos, en algunos valores éticos, somos escrupulosos y en otros somos muy laxos. Todo el mundo ha conocido, voy a hacer broma un momentito, todo el mundo ha conocido personas que en materia litúrgica o en no faltar a la liturgia dominical o a la misa son muy escrupulosas. Pero a la hora de hablar de su cuñada son bastante laxos. Esto ocurre en algunos países de Asia, puesto que no están aquí ninguno. Pero seguramente en las Américas no ocurre esto. ¿Sí? ¿También? ¿También ocurre? Muy bien, segunda parte. ¿Qué nos dice la Santa Palabra de Dios sobre la Escritura? Pues fíjense que en el Antiguo Testamento prácticamente no aparece la palabra conciencia. ¿Por qué? Porque pertenece a la cultura griega y romana. En griego, conciencia se decía syneidesis, y era lo mismo, una visión refleja. Entonces, ¿qué palabras usa el Antiguo Testamento? Y muchos de ustedes conocen muy bien la Escritura por lo que voy viendo. Pues utiliza por lo menos esas tres palabras que les pongo ahí. El corazón, el espíritu y la sabiduría. Por ejemplo, el corazón. Recuerden al rey David. Su hijo Salomón se subleva contra él y David pierde el reino. Entonces tiene que huir de la ciudad de Jerusalén para bajar al Jordán y atravesar el Jordán y pasar al desierto. Cuando va por el camino, le sale por el Monte de los Olivos, le sale al encuentro un personajillo que se llama Semei,
que le dice: Rey David, te cae bien lo que te ha pasado, eres un orgulloso y me alegro de que hayas perdido el reino. Uno de los generales del rey David dice: Majestad, ¿saco la espada? Y David dice: déjalo, bastante hemos sufrido en este día. Como saben, en una de las batallas muere el hijo, Absalón. David llora sinceramente por él, pero esa muerte le lleva a recobrar el reino y vuelve triunfante a Jerusalén. He aquí que al volver por el camino, le sale al camino un personajillo, Semeí, pertenece a la familia de Saúl y maldice a David como malvado y sanguinario y como usurpador del reino de Saúl. En sus labios suena blasfemia la invocación del nombre de Yahvé. Los guardaespaldas de David intentan repeler la violencia con la violencia y el rey no pierde la calma y el nombre de Yahvé suena con respeto en sus labios. En la hora del fracaso, Semeí busca a Dios como aliado de sus propios intereses y le pide un gesto de venganza. Pero David busca a Dios como orientador y guía. Después, al volver a Jerusalén, he aquí que ahí acude Semeí, que lejos de su boca las maldiciones de otros tiempos. Postrado en tierra solo tiene palabras de arrepentimiento y dice: no me impute culpa, mi señor, y no recuerdes el mal que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salía de Jerusalén, que no lo guarde el rey en su corazón. Corazón. Memoria, conciencia. Una vez más, David tiene que detener la rabia y la espada de sus guardaespaldas que desearían pagar con la muerte tanto las maldiciones como el cinismo. Y dice David: ¿es que ha de morir hoy alguien en Israel? Bueno, le perdona. Pero cuando está a punto de morir, David le dice a su hijo, Salomón: acuérdate de que yo le prometí a Semeí que no lo mataría. Tú puedes hacerle justicia. Salomón llama a Semeí y le dice: tú sabes bien, tu corazón recuerda el mal que hiciste a mi padre. Quiten la palabra corazón y pongan la palabra conciencia. Tú sabes bien, tu conciencia te recuerda el mal que hiciste a mi padre. Bueno, este es un ejemplo para ver cómo en el Antiguo Testamento el corazón es el símbolo de la conciencia. Algo parecido nos ocurre con la palabra espíritu. Espíritu, en hebreo, ruach, el aliento, es lo que nos lleva a la vida, nos ha sido infundido por Dios, que es espíritu, y ese espíritu produce en nosotros frutos buenos. Por tanto, un buen espíritu, se dice, es aquello que tiene el que tiene buena conciencia. Y algo parecido nos pasa con la palabra sabiduría. La sabiduría para el Antiguo Testamento, como sabemos, no es solamente el arte de almacenar conocimientos en la cabeza. Eso se llamaría erudición. Pero la sabiduría es el arte de saborear. Sabiduría es sabor. En Santiago de Chile estaba celebrando la misa en una iglesia por el barrio de Santa Rosa. Se leía el Evangelio del joven rico. Era un barrio muy sencillo y muy pobre. Y yo me dirigí a la gente preguntando: ¿se han dado ustedes cuenta que el Evangelio de hoy nos dice que hay que buscar lo fundamental y lo esencial? Y una señora de la multitud dijo: yo sé qué es lo esencial. ¿Qué es lo esencial?, le pregunté. Dijo: la sabiduría. Porque la Biblia nos dice que Salomón quiso la sabiduría por encima de todo, es decir, tener buena conciencia. Luego ya sabemos lo que pasó. Así que lo importante es la sabiduría. Y dije: tiene usted razón. Pero la sabiduría no es solo saber cosas, es saborear el plan de Dios. La buena señora levanta la mano y dice: ¿puedo añadir una cosa? Que ahora recién acabo yo de entender el pecado original. Dije: ¿cómo? Es muy fácil, padre. Nuestros primeros padres en el paraíso confundieron los saberes con los sabores. Premio. He vuelto más veces a esa parroquia, me la encuentro alguna vez. ¿Se acuerda usted de mí? Usted es la teóloga del barrio de Santa Rosa. La sabiduría es cuestión de sabores, de saborear el proyecto de Dios. Es decir, de tener una buena conciencia. Tenemos, por tanto, tres palabras.
me encantaría ampliarlas mucho más. En el Antiguo Testamento, cuando lean, vean que con frecuencia cuando se habla del corazón o del espíritu o de la sabiduría, en realidad se está hablando de esta sintonía, esta simpatía con el proyecto de Dios que nos dice qué he de hacer, qué estás haciendo, qué deberías haber hecho. Es verdad que a veces la conciencia es representada por la voz de otros, como tantas veces. Y en este caso a mí me gusta recordar al profeta Elías. Elías venía de Tisbe. No sabemos a qué familia pertenecía, pero sabemos que era el defensor de la grandeza de Dios, de la dignidad de Dios. Abrasador. Así lo cantará un judío piadoso del siglo II. Después surgió el profeta Elías como fuego, su palabra abrasaba como antorcha. El fuego era su ambiente, no su arma. Pero lo que más me impresiona de su vida es que fue también insobornable, igual que la conciencia. Insobornable cuando las gentes no adoraban a Dios e insobornable cuando el rey Ahab trató de humillar a un pobre hombre. Este pobre hombre se llamaba Nabot. Y su desgracia era que tenía una viña al lado del palacio del rey Ahab. El rey Ahab quiso ampliar los jardines de su palacio. Quiso comprarle a Nabot su viña. Nabot no se la quería vender porque en ella seguramente estaban sepultados sus antepasados. ¿Qué le pasa al rey, mi señor, que no prueba alimento?, dijo la reina Jezabel. Nada, es por la viña de Nabot que no me la quiere vender. ¿Y eres tú el rey de Israel que no puedes hacerte con ella? ¿Me das permiso para que yo te consiga la viña de Nabot? Bueno, estoy demasiado preocupado, haz como te parezca. ¿Qué hizo la reina Jezabel? ¿Se acuerdan? Contratar a unos hombres que denunciaran a Nabot como blasfemo. La blasfemia está condenada a muerte, de apedreamiento, lapidación, así que mataron a Nabot y sus propiedades pasaron a la hacienda pública. Así que el rey, todo muy legal, pero muy ilícito, vino a apropiarse de la viña de Nabot. Se podría decir, y aquí paz y después gloria. Pero en ese momento apareció Elías. Justo en ese momento, enviado por Dios. El rey le saluda de una forma poco cortés. ¿Otra vez vuelvo a encontrarte, enemigo mío? ¿Y qué contesta el profeta? No vendría yo a tu encuentro si no hubieras hecho el mal. Te he vuelto a encontrar porque te has vendido para hacer el mal a los ojos de Yahvé. Así que sus palabras suenan a anuncio profético y denotan seguramente una previsión. El profeta Elías es, entre otros muchos, como la encarnación de la conciencia. Vamos a ver cómo explico yo esto en términos de hoy. El computador que yo tengo, o la computadora, porque en unos países es masculino y en otros es femenino, no sé yo cómo es aquí. El ordenador, o la ordenadora no lo dicen porque suena muy feo. Tiene una cierta memoria, pero ahora fíjese que se compra una tarjetita y le añade memoria, ¿o no? Para que te acuerdes de más cosas. Bueno, pues yo digo que en la Sagrada Escritura hay una memoria que Dios nos ha puesto aquí en esta computadora, en este ordenador que yo tengo, pero de vez en cuando me manda un suplemento de memoria. Con todo respeto, señor. Da la impresión de que Elías es para el rey Ahab el suplemento de memoria. Perdón, el suplemento de conciencia. Tú no tienes conciencia, el Señor se encarga de enviarte algo o alguien que te ayude a, espera a ver, que te ayude a ordenar, juzgar, aprobar, denunciar, atestiguar. Los versos primeros. Es verdad que a esas personas con frecuencia las despreciamos y sin embargo son enviados por Dios nuestro Señor. Número 2.2. En el Nuevo Testamento Jesús tampoco habla de la conciencia, pero habla del ojo limpio y de la prioridad del amor.
Por tanto, nos invita a una conciencia que sea mirar con ojo no contaminado, a mirar con un ojo limpio. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios, las obras de Dios, el modo de ser de Dios, el comportarse de Dios. Yo creo que en el Nuevo Testamento Jesús nos habla de la conciencia, sobre todo cuando nos invita a ser como Él. El modelo es Jesucristo. Jesús nos invita a vivir un determinado tipo de relaciones. Voy a hacer aquí el trípode. Un trípode, pues es un aparato que tiene 3 patitas, claro. La una es la relación con lo otro, la otra es la relación con los otros y la otra es la relación con el absolutamente otro. En este querido continente de América Latina, el documento de Puebla habló muy bien de eso cuando decía: la relación con los demás ha de ser de señorío. Perdón, la relación con lo otro es relación de señorío. La relación con los otros es una relación de fraternidad o de hermandad. Y la relación con el absolutamente otro, o sea, con Dios, es una relación de filialidad. Señor de las cosas, hermano de los demás e hijo de Dios. Eso estoy llamado a ser. Muy bien. La verdadera conciencia me ayuda a vivir como Jesús, como Señor de las cosas. Me ayuda a vivir con los demás como hermano y me ayuda a vivir con Dios como hijo. Vamos a ver si lo explico de acuerdo con el mensaje del domingo pasado. Primer domingo de Cuaresma. Jesús nos decía: cuando ustedes ayunen, pongan cara alegre, no vayan por ahí pidiendo a los demás que les aplaudan. Cuando ustedes den limosna, no toquen trompetería para que les aplaudan por la limosna. Y cuando ustedes oren a Dios, no se pongan en el centro de las plazas para decir: fíjense cómo hago yo oración para que les aplaudan. ¿Por qué pone Jesús esos 3 ejemplos? ¿Porque son las 3 prácticas de todas las religiones? Seguramente. El ayuno, la limosna y la oración. El trípode, pero porque indican sobre todo la relación con lo otro, el ayuno, la relación con los otros, la limosna, y la relación con el absolutamente otro, que es la oración. Es la cumbre de toda la vida religiosa, de todas las religiones. Jesús nos ha dicho: esas cosas que son buenas, a veces pueden ser realizadas con un espíritu malo. Podemos hacer el bien del ayuno de mala forma, podemos hacer el bien de la limosna de mala forma y podemos hacer el bien de la oración de mala forma. Voy a jugar con las palabras. El bien hay que hacerlo bien. Jesús nos invita, por tanto, a que nuestra conciencia revise nuestra relación con las cosas, nuestra relación con los otros y nuestra relación con el absolutamente otro. Tercera parte, la conciencia moral ante un tiempo nuevo. En el Concilio Vaticano II les invito, cuando vayan a casa o aquí, a que lean GS, que significará GS. GS, ¿ven dónde estoy? Sí, 3.1. Concilio Vaticano II, año 1962 a 1965. Yo estuve en la última etapa del concilio en Roma. Ya lo han dicho aquí. El concilio tiene una gran constitución sobre la Iglesia que se titula Luz de las Gentes y tiene una gran constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo de hoy que se titula Gaudium et Spes. Dicho en castellano, gozos y esperanzas. Los gozos y esperanzas de los hombres y mujeres de nuestro tiempo son también los gozos y esperanzas de los hijos de la Iglesia. Vivimos en solidaridad con la gente de nuestro tiempo. Pues muy bien. En esa constitución pastoral que todos han o explicado o leído sin duda, se habla de qué es el ser humano, se habla también de la muerte, se habla del pecado, se habla de la gracia, de la familia, del trabajo, de la solidaridad, de la paz, de la guerra. Es, digamos, el documento más social del Concilio Vaticano II. Pues bien, en el número 16 precisamente se habla de la conciencia. Está dedicado todo él a la conciencia. Mis alumnos de la universidad saben que lo tienen que estudiar porque les cae en todos los exámenes, siempre, todos los años. ¿Por qué? Porque nos ayuda a pensar en el mundo de hoy cómo la conciencia es la clave de la dignidad de la persona, de los grupos sociales, de los países
y de toda la humanidad. Se podría decir, dime cómo es tu conciencia y te diré hasta qué punto eres persona. Dime si tienes bien formada la conciencia y te diré si en realidad eres una persona de fiar, eres una persona legal, una persona buena. El Catecismo de la Iglesia Católica vuelve a hablar de la conciencia, como acabamos de ver, y hemos citado el texto más importante en lo alto de la página. Y finalmente, el Papa Juan Pablo II, en el año 1992, publicó una encíclica que se titula El esplendor de la verdad, 1992. Y a ella quiero dedicar unos breves instantes. Yo creo que el problema que el Papa afronta en esta encíclica es el de la libertad en relación con la conciencia. Vamos a ver, miren para mis manos. Esta mano va a representar la libertad y esta va a representar la conciencia. Podríamos dibujarlo en la pared, pero nos obligarían a pintarla luego, después. ¿Qué es primero, la libertad o la conciencia? El Papa dice, hemos enarbolado tanto la bandera de la libertad en nuestro mundo que muchas gentes creen que es mi libertad la que crea la conciencia. Y ahora voy a cambiar las manos, el orden de las manos. No es la libertad la que genera una buena conciencia, sino que es la buena conciencia la que me dice si mi libertad es verdadera o no. ¿Me he explicado? Vuelvo para atrás. Voy a poner más ejemplos. Un alumno que tuve en la ciudad de León, de la que provengo, hace tiempo, me dijo, yo no creo en la asignatura de moral que usted explica. ¿Y eso por qué? Porque yo soy libre. ¿Y qué significa eso? Pues que si yo soy libre, mi libertad es la que decide todos los valores éticos y la que modifica a la conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Explícamelo. Pues que las cosas son buenas si mi libertad decide que sean buenas y son malas si mi libertad decide que sean malas. Hay pocas personas que sean tan francas, pero hay mucha gente que piensa lo mismo, ¿eh? Dije, me encantaría ser profesor tuyo. ¿Por qué? Él creyó que le iba a condenar por su cinismo. ¿Ese principio vale para ti? ¿Que es tu libertad la que genera la conciencia? Me dijo, claro. ¿Y vale para tu compañero? Sí. ¿Y para tu compañera? También. ¿Y para mí? Claro. Entonces yo podría suspenderte con conciencia tranquila simplemente porque me caes mal. Si es la libertad la que determina la validez de la conciencia, ¿qué tienes que oponer a que mi libertad decida que este adulterio es bueno, que este robo es bueno, que este suspenderte injustamente es bueno? ¿Por qué no? No haría usted tal, me contestó. ¿Y por qué no puedo hacerlo? Bueno, mi opinión es que la conciencia actual está hipotecada por el ansia de nuestra libertad. Y eso es lo que explica la encíclica Veritatis Splendor. El mundo de hoy, señores y señoras que vienen del ámbito de la filosofía, que estén aquí, recordarán que esto es lo que dice Jean-Paul Sartre en la penúltima página de su obra L'être et le néant, el ser y la nada. Importa actuar con libertad. Y no importa qué es lo que yo haga con mi libertad. Mucha gente sigue pensando así. Es mi libertad la que determina los valores y la que justifica la conciencia. Juan Pablo II nos decía, no, ha de ser una conciencia válida la que realmente nos diga si mi libertad era buena o no. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo explicar esto? Yo creo que la imagen me vino hace poco yendo en el auto con mi hermano de carne y de sangre. Tiene un aparatito que cuando vamos por la autopista en España, en cuanto se pasa de 120 kilómetros por hora, que serán ¿cuántos? 65 millas a la hora o algo así, empieza a pitar el aparato. Dije, eso es la conciencia. La conciencia te dice que vas haciendo el mal. Pero eso lo arreglo yo. Cuando vaya hoy a casa ya sé cómo hay que desmontarla y la falseo. Le pongo ahí una magnetita o un imán para que no salte hasta los 140.
Me dan ganas de dejarles la parábola para que piensen, a ver. Eso es lo que estamos haciendo en el momento actual. Creemos que es nuestra libertad la que ha de modificar a la conciencia, cuando ha de ser la conciencia la que ha de modificar mi libertad. No soy yo quien tiene que manipular el limitador de velocidad, sino que es el aparato limitador de velocidad el que tiene que limitar mis ansias de correr o mi vértigo de velocidad o mi lo que sea. Bueno, es un ejemplo muy elemental y muy sencillito, pero nos vale para muchísimas cosas de este momento actual. No es la libertad la que modifica la conciencia, sino que es la conciencia la que me tiene que decir cuándo estoy abusando de la libertad. Número 4. La conciencia en la reflexión moral. ¿Cómo podemos comprenderla hoy, en este momento actual? Yo creo que podemos entenderla de acuerdo con la razón. Vamos a ver cómo explico esto muy brevemente. Ustedes saben que desde la modernidad a veces se pensó que la razón expulsaba a la fe. Tanto el Papa anterior, Juan Pablo II, en su carta Fe y Razón, como el Papa actual, Benedicto XVI, en el célebre discurso de Regensburg, de Ratisbona, tan mal interpretado por la alusión al Corán, han insistido en que la fe puede iluminar a la razón. Por tanto, durante algún tiempo se nos dijo que la razón era para hombres y mujeres grandes y educados y la fe era para gente que no tenía mucha idea. Pero ¿qué ha pasado? Que la postmodernidad ha perdido la confianza en la razón. Everything goes, decimos antes. La posmodernidad piensa que junto a la razón hay que pensar más en el sentimiento, y en eso estamos en este momento, en que hay que educar los sentimientos. Y el Papa ha dicho, la fe puede ayudar a la razón. En este momento actual yo creo que podemos presentar la razón como auxiliadora de la conciencia como un ejercicio razonal y razonable para cumplir el valor que nos hace personas. Más, en la comprensión actual de la conciencia, yo creo que hemos caído en una postmodernidad de sentimientos, de provisionalidad, de frivolidad. Por eso hablo ahí de diversos factores que intervienen en la comprensión de la conciencia. Se suele pensar que yo soy el que determina los momentos importantes. En España suelo poner el ejemplo de la película El Club de los Poetas Muertos, que tenían como modelo el carpe diem. Agárrate al momento presente, saca utilidad de lo presente, no te olvides de no pienses en la trascendencia, olvídate del mañana. Esto está influyendo mucho en una cultura ante la vida, ante la sexualidad, ante la familia, ante los menores, ante los ancianos, ante el hambre en el mundo. Una cierta despreocupación que hace que nuestra conciencia se endurezca y que no preste atención a los problemas de los demás ni a la verdad última. Número 3. Principios básicos de actuación. Para educar la conciencia de los jóvenes y las nuestras, yo suelo decirles que hace falta que nuestra conciencia sea verdadera y cierta. Doy clase también en la escuela de enfermería y me doy cuenta que las alumnas de enfermería, que son los alumnos más jóvenes que tengo, ya confunden lo verdadero y lo cierto. Cuando digo que la conciencia tiene que ser verdadera y cierta al mismo tiempo, dicen, es lo mismo. Digo, no es lo mismo lo verdadero que lo cierto. La verdad es objetiva y la certeza es subjetiva. Es decir, yo veo que estamos con luz eléctrica y digo, es absolutamente de noche. Y puedo estar cierto de que es de noche, porque he perdido el reloj, porque no sé. Y sin embargo, la realidad es distinta. Para obrar en conciencia hace falta que mi conciencia sea al mismo tiempo verdadera y cierta. Por ejemplo, Juan va a cazar. ¿Qué animal le gusta a ustedes que vaya a cazar? Jabalíes. ¿Saben lo que es un jabalí? Sí, el cerdo salvaje. Va a cazar jabalíes. Detrás de unos matorrales ve que se mueve una cosa negra.
Juan tiene conciencia cierta de que lo que hay detrás de los matorrales es un jabalí. Además, los perros ladran como si fuera un jabalí. Pueden ocurrir varias cosas, que dispare o que no dispare. Dispara y hay un jabalí. No pasa nada. Segunda película, remake. Vamos a girar para atrás. Juan piensa que hay un jabalí. Dispara y hay un niño, hijo de su mejor amigo. Viene a verme y dice, tengo la conciencia abrumada por el sentido de culpa. He matado a un niño. Tercer ejemplo. Juan va a cazar. Ve una cosa que se mueve detrás de los matorrales. Sus compañeros le dicen, Juan, dispara, que es un jabalí. Pero Juan ha visto una cosa que le parece que es su suegra, a la que no tiene mucha simpatía. ¿He dicho algo malo? Cuando hablé del jabalí, todo el mundo estaba en paz. Hablo de la suegra, todo el mundo se altera. No sé qué pasará. Bueno, Juan ve que es su suegra. Está seguro que es su suegra. Todos los demás le dicen que es un jabalí. Y los perros ladran como si fuera un jabalí. Y Juan dispara, pensando que mata a su suegra. Cuando va a buscar, resulta que era un jabalí. Qué decepción, me dicen, pero no lo he dicho yo eso. A ver, ejemplos. Ahora Juan viene a ver a un sacerdote y le dice, padre, el otro día pensé que iba a matar a mi suegra. Menos mal que era un jabalí. Y yo le digo, eres un pecador. Pide perdón a Dios, Juan. Me dice, pero bueno, si no maté a mi suegra. El otro ejemplo. Juan ha matado a un niño y viene a verme y dice, tengo un sentido de culpa terrible. He matado a un niño. Y yo le digo, no tienes culpa. No sé cómo lo vamos a solucionar ante la policía y ante los jueces, pero no eres pecador. ¿Quieren que se lo complique más? No, ya con esto ya. Ya les he dado 4 o 5 posibilidades para terminar la película. Bueno, pues con frecuencia la mayor parte de nosotros confundimos el mal con los resultados de la acción, no solamente con la intención. La conciencia verdadera juzga los resultados de la acción, pero también la intención. Anteayer ya, sí, por eso estoy todavía medio dormido. Anteayer he llegado de España y he visto en Los Angeles Times, he visto una noticia de un hispano al que presuntamente le han acelerado la muerte para obtener algunos de sus órganos para un trasplante de órganos. ¿Lo han visto la noticia? Yo ya la he recortado para mis clases, para dialogar con los alumnos sobre ello. Y he visto también el clamor de la gente que ha oído eso y que han dicho, no hay derecho, no hay conciencia en el mundo. Por tanto, nuestra conciencia nos dice, no hay que mirar solamente al buen resultado, un buen trasplante de corazón. Hay que tener en cuenta también a los medios, porque el fin no justifica los medios. Un fin bueno no hace que los medios sean buenos. Por tanto, para actuar en conciencia hay que estar seguros de lo que hacemos, por qué lo hacemos, el objeto, el fin y las circunstancias, y hay que educar bien la conciencia. Y hace falta que las acciones estén acompañadas de un consentimiento verdadero y al mismo tiempo cierto. Verdadero quiere decir que esté de acuerdo con la realidad de las cosas, y cierto quiere decir que yo no tenga dudas a la hora de actuar. ¿Qué quiere decir eso de las dudas? Cuenta en nuestra historia de la filosofía española reciente que don José Ortega y Gasset, filósofo, estaba un día almorzando, comiendo con don Eugenio d'Ors, y don Eugenio le dijo, me han dicho que en las botellas de vino espumante, de champán o de cava, si uno mete una cucharilla no se va el gas. Pero parece que la movió demasiado y abrió la botella y se escapó todo el gas. Y entonces don José le dijo a don Eugenio, la próxima vez los experimentos con gaseosa.
No se puede jugar con un líquido que cuesta tanto. Este ejemplo se lo pongo yo con frecuencia a las enfermeras para decir, si usted es enfermera y en la habitación 314 no está muy segura de que el paciente está muerto o vivo, no pueden dar órdenes para extraerle el corazón para un trasplante. Hay que tener conciencia cierta y al mismo tiempo verdadera. ¿De acuerdo? Hoy lo entienden bastante bien, bastante bien. Ya digo que la prensa estos días ha transmitido una noticia contraria. Si hay dudas, no se puede actuar en conciencia en asuntos muy graves. ¿Esto vale al final de la vida? Evidentemente, pero vale también al principio de la vida. ¿Es que dudan si al principio de la vida hay vida, no hay vida, cuándo? Bueno, si hay duda, no podemos actuar. No puede usted disparar si no tiene una conciencia cierta del mal que puede estar haciendo. Número 5, la formación de la conciencia. Este tema es enormemente importante para los que de ustedes sean catequistas, sean educadores o incluso sean papás y mamás. Lorenz Kohlberg, de origen alemán, ha explicado que la evolución de la conciencia en el niño sigue 1, 2, 3, 4, 5, 6 escalones, que divide o que agrupa en 3 etapas, 3 niveles. Nivel preconvencional, nivel convencional, nivel postconvencional. Lo voy a decir muy rápidamente y luego explico por qué lo digo rápidamente. Primer nivel. ¿Cómo surge la conciencia del bien y del mal? Pues mire, el niño mete los dedos en un enchufe eléctrico de estos de aquí, le da una sacudida y dice, esto no hacer, esto no se debe hacer. Por tanto, la conciencia empieza a surgir por las malas consecuencias de una determinada acción, por las buenas consecuencias de una determinada acción. Segunda etapa. El niño va a la escuela, al jardín de infancia, y se encuentra con que un compañero suyo le araña un día. El ejemplo no lo pongo yo, lo dice Kohlberg. Es la edad del si me arañas, te araño. Por tanto, no debo hacer a los demás algunas cosas que ellos me van a hacer a mí. Por cierto, es la regla de oro de todas las éticas. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Tercera etapa. El niño empieza a distinguir entre el mal y la intención. La mamá le reta o le riña, ¿por qué has roto el florero que nos regaló la tía Federica para la boda de tu papá? Y yo, lo rompí, pero no quería hacerlo. Empieza a distinguir entre el mal y la intención. Además, el niño piensa que las cosas son buenas si le traen el cariño de la familia y son malas si le traen el rechazo de la familia. Cuarta etapa. El niño en la escuela piensa que tiene que haber un orden y se molesta cuando no hay tal orden en la escuela. Por tanto, la ley y el orden son el principio de todo el bien y de todo el mal. Quinta etapa. El niño piensa y discute a veces con el profesor, con la maestra, con el maestro, que las cosas son buenas porque así se ha decidido por mayoría. El consenso social. Es la ética de la adolescencia. Si lo hemos decidido por mayoría, ¿por qué va a ser malo? Y por último, la sexta etapa es el descubrimiento de una conciencia seria, autónoma, que descubre estos son los valores éticos y tengo que cumplirlos aunque me traiga malas consecuencias. Me encantaría seguir comentando todos estos aspectos, pero me estoy dando cuenta de cómo avanza el reloj. De todas formas, pensando lo importante que era, he pedido que se lo copiaran en la parte de atrás. Ahí lo tienen muy explicadito. El esquema de Kohlberg con mis palabras. El nivel preconvencional, en el cual el niño responde a las normas por el resultado, el enchufe de la luz. O bien por la reciprocidad, porque me pueden los demás arañar. Ahí están, en el nivel preconvencional, las etapas 1 y 2. Son muy elementales. En el nivel convencional, las otras 2 etapas. El niño no quiere ser rechazado por el grupo social en el que pertenece.
Y además se da cuenta de que lo importante es que haya orden en el mundo. Y en el nivel postconvencional agrupamos también otras dos etapas. El principio del contrato social, que genera una ética muy relativista. Y por último, una conciencia personal que valora los valores en sí mismos en cuanto que nos realizan como personas. Notas abajo del todo. No siempre la edad cronológica de las personas coincide con la edad ética de la maduración de la conciencia. Juanito tiene una jovencita, una novia. ¿Cómo te portas con tu novia, Juanito? Bien. ¿Y por qué te portas bien con ella? Porque su papá tiene una pistola enorme. Juanito hace el bien, pero por una razón ética muy infantil. Su edad ética no corresponde a la edad de nacimiento, a la edad cronológica. Cuarto silencio en esta conversación. Piensen a ver si no nos pasa a muchos de nosotros algo parecido. Por ejemplo, en la etapa tercera, el niño cree que el bien es aquello que hace que sus papás le quieran y el mal es aquello que hace que sus papás no le quieran. ¿No les ocurre a ustedes que algunas acciones malas que hemos hecho nos duelen más si se enteran los demás que si no se entera nadie? ¿Así les pasa a ustedes también? Creí que me ocurría a mí solo. Eso indica que nuestra conciencia es todavía bastante infantil. Las cosas son igualmente malas, se enteren o no se enteren los demás. Pero lo que nos molesta no es haber hecho el mal, sino el perder una parcela de prestigio ante los ojos de los demás, ¿o no? En consecuencia, no nos molesta el haber ofendido a Dios o el haber fracasado ante los valores morales, sino el haber quedado mal nosotros mismos. A este propósito, Marc Corazon, que era psicólogo francés, se hizo sacerdote católico y tiene muchos libros, cuenta una cosa divertidísima. Jean-Pierre sale de trabajar de París el viernes por la tarde y enfila la autopista que le lleva hasta Versalles. Pero hay un atochamiento de autos que no le dejan pasar y él va perdiendo la paciencia. Y les va llamando hijos de Adán a todos, pero por lo bajito. Después de un rato lo dice ya en alto, pero con los vidrios subidos. ¡Hijos de Adán! Después lo dice con gestos de las manos que no me atrevo a reproducir. Ya van 200 personas a las que le ha ofendido, ¿eh? 200, no se lo olvide, 200. Al 201 le ha llamado también hijo de Adán y se da cuenta de que este se vuelve a él y dice: ¡Oh, Jean-Pierre, mon ami! Oh. Es un amigo suyo que le ha conocido. Jean-Pierre llega a casa y lo primero que hace, como todo el mundo, es confesarse. Si no se confiesa con un cura, se confiesa con su esposa. Y le dice: Marie-Claire, lo siento, Marie-Claire, fíjate que he llamado a Paul por el camino. Inés, ¿a cuántos había ofendido? 201. A 201. ¿De cuántos se arrepiente? De uno. Del que le conoció. Bueno, pues eso indica que Jean-Pierre, por muy mayor que sea, aunque trabaje en la Renault, tiene una conciencia bastante elemental. El camino no siempre sigue una línea ascendente. Hay progresos morales, pero también hay regresos morales. A lo largo de ese itinerario de la conciencia, la persona avanza a veces como parcelada y dividida. Y en el aspecto de la moral sexual avanza bien, en el de la moral económica mal, lo que sea. Segundo guión. Este esquema, que les presento para que lo lean más despacio porque no da más tiempo, sugiere que el final del proceso coincide con el descubrimiento de una objetividad de los valores morales. Ojalá. Además, podría ser aplicado a las diversas sociedades y culturas que no siempre avanzan igual. Y por último, la cuestión de la formación de la conciencia les puede ayudar a todos, espero, en la formación de la catequesis, en la educación de la fe y las costumbres. Porque en el fondo, bien lo saben los papás y mamás que hay aquí, los educadores, y esas religiosas que están allí en la fila número 6, pues saben también, saben que en el fondo educar es formar la conciencia.
para que responda al proyecto de Dios sobre cada uno de nosotros. Decían los predicadores de antes, lo cual para todos como para mí deseo. Marta, se me acabó el rollo.